Descubre cómo el contenido audiovisual puede convertirse en tu principal fuente de ingresos con mi curso The Front Method. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. Para más información y reservas, visita virtual.com. Si eres rico, entonces probablemente seas un imbécil. I'm most likely going to crash this car. Show us the road at least. You try to figure the road every now and then. Oh! No! 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 Bro. Oh my gosh. Miren, cerré periférico para mí solo. Una vez mostrando más lo que puede hacer el dinero y el poder. Uno de los psicólogos de Estados Unidos con mayor prestigio, Paul Piff, ha realizado una serie de estudios sobre el impacto de la riqueza y la desigualdad en las actitudes de las personas. Y para describir sus resultados, el psicólogo Paul Piff acuñó el término el efecto imbécil, que el término en inglés es the asshole effect. ¿Te has preguntado por qué algunas personas cambian completamente cuando obtienen poder y riqueza económica? ¿Por qué tu amigo súper amable de pronto se convirtió en un ser insoportable cuando recibió su ascenso como director? ¿O por qué algunos dueños de autos lujosos de pronto olvidan las reglas básicas de cortesía? Hoy vamos a explorar un fenómeno psicológico fascinante, un fenómeno súper interesante que el psicólogo Paul Piff acuñó como The Asshole Effect, el efecto imbécil. Y te aseguro que después de ver este video, nunca vas a volver a ver el poder y la riqueza económica de la misma manera. Voy a hacer una breve aclaración. No estoy diciendo que los ricos sean malos y los pobres son los buenos. O viceversa, de ninguna manera. No se trata de guardar un resentimiento con quien ha logrado este poder o riqueza económica. Lo que sí vamos a hacer es estudiar psicológicamente cómo funciona el comportamiento de aquellas personas que alcanzan el poder y la riqueza económica. Y para comprenderlo aún mejor, vamos a arrancar con el experimento que se realizó con un juego de mesa que prácticamente todos conocemos, que es el Monopoly. Imagina que te invito a jugar Monopoly, pero con una pequeña diferencia. Vamos a lanzar una moneda al aire. Si sale cara, tú vas a jugar con el doble de ventaja que los demás. Primero que nada, vas a comenzar con el doble del dinero. Además, vas a recibir el doble cada vez que pases por la salida. Y no solo eso, tú vas a tirar con 2 dados en lugar de 1. Pero si sale cruz, tú vas a jugar con las reglas normales. Me imagino que ya sabes por dónde va la cosa, ¿verdad? ¿Esto te parece injusto? Por supuesto que lo es. Y eso es exactamente lo que Paul Piff, psicólogo de la Universidad de California en Berkeley, quiso estudiar. En su laboratorio, Piff organizó cientos de estos juegos trucados. Pero es muy interesante esto. Todos los jugadores sabían que el juego estaba amañado. Lo sabían, lo tenían claro. Y que uno iba a tener ventaja sobre otro. En realidad se trataba de pura suerte quién recibía los privilegios. Pero aquí viene lo sorprendente. Después de tan solo 15 minutos, aquellos que habían sido privilegiados con las reglas, de pronto empezaban a comportarse diferente. Los cambios se hacían dramáticos. Primero, el lenguaje corporal. Paul Piff se dio cuenta que aquellos que habían recibido más privilegios, de pronto estaban ocupando más espacio en la mesa. Sus movimientos eran mucho más amplios, más dominantes. Se recargaban plácidamente sobre la mesa, estaban por posiciones de poder, colocando los brazos detrás de la nuca, y cuando tiraban los dados y daban manotazos. ¡Pum! 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 Jugando con muchísimo ímpetu, invadiendo el espacio de los demás, como si estuvieran marcando territorio. Asimismo, además del lenguaje corporal, su manera de hablar también cambió. Comenzaban a dar consejos no solicitados.
hubieras comprado esto, hubieras hecho esto otro, no sé por qué se te ocurrió hacer eso, estás muy mal, como si el éxito y las ventajas que ellos tienen sobre los demás se debieran a su talento, a su inteligencia, a la práctica, a la estrategia, al ingenio, y no a que cada vez que pasaban por la salida cobraban el doble, tiraban con 2 dados, etc. Olvidaban de pronto todos esos privilegios y ventajas con los que ellos habían iniciado el juego y lo asumían a su propio talento, estrategia, visión. Pero no solamente eso, hablaban más fuerte, interrumpían a los demás y sus expresiones faciales mostraban cada vez menos empatía con aquellos que iban perdiendo. Y tercero, y esto es lo más revelador, al finalizar el experimento les preguntaban a esos jugadores que habían iniciado con ventaja que a qué atribuían su victoria, y la gran mayoría atribuía su victoria a sus habilidades. Habían olvidado totalmente que habían arrancado y jugado toda la partida con privilegios. La gran mayoría minimizó el hecho de que todos habían jugado un juego que estaba trucado a su favor. En algunos de los experimentos colocaban un bowl con pretzels, que son básicamente botanas, snacks, al centro de la mesa. ¿Y qué crees? Aquellos que tenían esas ventajas y privilegios comían el doble que los demás. Además, hacían más ruido al masticar, dejaban migajas por todas partes. Era como si las reglas básicas de cortesía no aplicaran en ellos. Pero el Monopoly es solo un juego, ¿verdad? Para dar respuesta a esta pregunta, el psicólogo Paul Piff no se detuvo aquí. Quería saber si este comportamiento se replicaba en el mundo real. Y como te podrás imaginar, lo que descubrió en sus siguientes estudios cambiaría nuestra comprensión sobre cómo el poder y el privilegio económico afectan el comportamiento humano. Veamos ahora cómo de laboratorio llevó estos experimentos a la calle, al mundo real, al mundo cotidiano. Paul Piff y su equipo decidieron llevar su investigación a las calles de California. Se sentaron en un cruce peatonal de 4 vías donde por ley, los autos deben detenerse para dejar pasar a los peatones. Así lo indica el reglamento de vialidad. El experimento era simple pero ingenioso. Un investigador esperaba en la esquina mientras otro cruzaba la calle. Y un equipo se dedicaba a registrar qué autos se detenían y qué autos no. Y tanto para los autos que se detenían como para los autos que no, los clasificaban. Los clasificaban por marca, modelo y valor aproximado. Los resultados fueron contundentes. Los conductores de autos económicos violaron la ley solo 3 de cada 10 veces. Y los conductores de autos de lujo, ¿qué crees? Violaron esta regla prácticamente el doble. Pero había más. No era solo que no se detenían, era cómo no se detenían. Los conductores de vehículos más caros a menudo aceleraban cuando veían que iba a cruzar el peatón simplemente para ganarles, para demostrarles quién tiene el poder, el privilegio y por lo tanto la preferencia. Y continuó haciendo más experimentos. Uno de ellos fue el experimento de los dulces. En la sala había un frasco repleto de dulces y ese frasco tenía una etiqueta. La etiqueta decía: dulces para los niños de estudio del piso de abajo. Y los investigadores le decían a cada uno de los participantes: si se te antoja algún dulcecito, lo puedes tomar, pero no olvides que estos dulces son para los niños de estudio del piso de abajo. Aquellos participantes que se habían autocalificado como personas de clase socioeconómica alta habían tomado el doble de dulces de aquellos que se habían autoclasificado como personas de clase media. Incluso algunos que se clasificaron como de clase alta vaciaron totalmente el frasco. Pero, ¿por qué sucede esto? La respuesta no es que las personas ricas o poderosas sean intrínsecamente malas. Esto no va por ahí. De hecho, cuando Paul Piff realizó experimentos donde hacía que personas de clase socioeconómica baja se sintieran poderosas temporalmente, estas personas de clase baja exhibían exactamente los mismos patrones. De hecho, hay una película que te recomiendo mucho que se llama así, El Experimento, en donde algunos van a tener el rol de reos y otros van a tener el rol de custodios. Te recomiendo mucho que lo veas porque es sumamente interesante lo que sucede cuando personas de pronto adquieren poder. Why don't you try being rational?
How is this for rational? El problema no es la persona, es lo que el poder hace sobre esa persona. Cuando tenemos poder, privilegios o ventajas económicas, nuestro cerebro comienza a funcionar de manera diferente. Punto número 1. Disminuye la empatía. Los escáneres cerebrales muestran que las personas en posiciones de poder tienen menos actividad en las áreas del cerebro asociadas con la empatía. Literalmente, les cuesta más ponerse en los zapatos de otros. Habiendo tanto pobre, ¿por qué nos hace ver que tiene tanto, no? Porque yo no creo que ser pobre tenga nada de glorioso, ¿me? La pobreza es necesidad, la pobreza es miseria, la pobreza es hambre, es frío, falta de conocimiento. Eso es la pobreza. ¿La vamos a glorificar? No. ¿Qué es lo que vamos a glorificar? ¿La riqueza? Claro que sí. ¿Es bueno ser rico? Punto número 2. Aumenta la sensación de merecimiento. Comenzamos a creer que merecemos nuestras ventajas, incluso cuando sabemos racionalmente que son productos de la suerte o totalmente de circunstancias externas, como por ejemplo, dónde naciste y de qué familia naciste. Y punto número 3, y esto es bastante peligroso. Disminuye la preocupación por las consecuencias. Cuando comenzamos a tener estos privilegios, estas ventajas, este poder económico, comenzamos también a sentir que está bien que existan las reglas, aplican, pero no tanto para nosotros. Y esto nos lleva al punto número 3, muy importante, que es la paradoja del poder. Aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Kellner, colega de Paul Piff, descubrió lo que llamó la paradoja del poder. Pon mucha atención porque esto es muy interesante. ¿Cómo es que las personas adquieren poder? Las personas suelen adquirir poder por consecuencia de haber hecho lo siguiente. Son empáticas. Los buenos líderes realmente son empáticos. Is it worth it? Is it something? Y realmente entienden las necesidades de los demás. Son generosas, comparten sus recursos, son justas, tratan a los demás con respeto y además crean redes de apoyo para los demás. En realidad, se ponen al servicio de la gente. En otras palabras, estas personas obtienen ese poder por las cualidades que cuando obtengan el poder van a perder. Y esto comienza un ciclo destructivo. Imagina a María. María es una empleada modelo. Es colaboradora, escucha a sus compañeros, siempre está dispuesta a ayudar. Y gracias a sus cualidades, María es promovida. Ahora, María tiene que tomar decisiones difíciles, manejar presupuestos, cumplir metas, exigirle a sus compañeros que cumplan las metas y también, de vez en cuando, despedir a quien haga falta. Gradualmente, sin darse cuenta, María comienza a transformarse. De pronto, ya no tiene tiempo para escuchar los problemas de sus antiguos compañeros, sus decisiones se vuelven más unilaterales y no solamente eso, María ahora comienza a molestarse cuando sus subordinados no trabajan tan duro como lo hacía ella. En pocos meses, María se ha transformado en el tipo de jefe que ella misma hubiera criticado. Y lo más trágico es que María no se da cuenta del cambio, se dan cuenta los que la rodean. Neurocientíficamente, de hecho, y esto está comprobado, el poder se comporta tal cual como una droga. Cuando tenemos poder, se libera la dopamina. Y esto obviamente nos hace sentir muy bien. Aumenta la testosterona y si aumenta la testosterona, incrementa también nuestra seguridad personal y nuestra energía. Pero también nuestra agresividad. Y por último, y esto es algo benéfico, disminuye el cortisol y por lo tanto también disminuye el estrés. Por eso es que ahora cada vez se tiene menos miedo a las consecuencias. Y esta combinación es adictiva. Queremos más poder porque el poder nos hace sentir invencibles, literalmente. Y como en cualquier adicción, vamos a necesitar dosis cada vez mayores para sentir el mismo efecto. ¿Y todos somos susceptibles? La respuesta corta es sí. Nosotros podemos prevenir que esto nos suceda a nosotros cuando nos encontremos en esa situación. Pero, psicológicamente comprobado, hay un antídoto. Ese antídoto que debemos tomar cada vez que nos encontremos en situaciones de poder.
El primero y el más importante es cultivar la gratitud como práctica. En uno de sus experimentos más esperanzadores, Paul Piff descubrió que cuando las personas poderosas practicaban la gratitud, simplemente escribiendo 3 cosas por las que estaban agradecidas, su comportamiento ético mejoraba dramáticamente. La gratitud nos recuerda que nuestro éxito no es solo por mérito propio. Nos reconecta con todos los que nos ayudaron en el camino. Maestros, mentores, familia, amigos, incluso aquellos extraños que nos dieron una oportunidad. El segundo antídoto es la exposición ante la desigualdad. Paradójicamente, ver la desigualdad puede hacernos más empáticos. El problema es que el poder a menudo nos aísla. Los CEOs, por ejemplo, pueden viajar en jet privado, vivir en fraccionamientos totalmente cerrados y aislados. Sus hijos van a escuelas privadas, viven en comunidades muy cerradas, prácticamente herméticas, en una burbuja. Yo, Richa, ya que viene de jugar golf, te lo vamos a ir a ver para cenar. Cada quien en sus actividades. Alguien a quien yo admiré muchísimo, que lamentablemente acaba de graduarse de este plano terrenal, pues fue el presidente Mujica. Mujica, que fue expresidente de Uruguay, vivió prácticamente en su granjita toda su vida, hasta el último de sus días. Era una granja sumamente modesta, una casita realmente modesta. Se desplazaba en su Volkswagen del año de la canica, pero fíjate, él siempre dijo: yo no soy pobre, porque pobre es quien necesita mucho para vivir. Mujica donó el 90% de su salario presidencial mientras estuvo en la presidencia. Pobres son los que necesitan mucho para vivir. Yo no soy pobre, soy rico. Tremendamente rico, porque no necesito nada, casi, para vivir. Habiendo tanto pobre, ¿por qué nos hace ver que tiene tanto, no? Porque yo no creo que ser pobre tenga nada de glorioso, ¿no? La pobreza es necesidad, la pobreza es miseria, la pobreza es hambre, es frío, falta de conocimiento, eso es la pobreza. Pobre es el que tiene mucha necesidad y no le alcanza nada. Ese tiene una pobreza bárbara. Pero probablemente ahora te estés preguntando, ¿y todo esto cómo me afecta a mí si yo no tengo una posición de poder? Porque yo no soy ni presidente de un país, tampoco soy el presidente o director ejecutivo de una empresa. Yo no estoy en esos círculos de poder. Pero aquí está la cuestión más importante de todo esto que te estoy compartiendo. Absolutamente todos, sí, tú que estás viendo este episodio, tú y todos los que están viendo este episodio y los que habitamos este planeta, todos tenemos poder en algún momento de nuestra vida. El poder está en todas partes. Te voy a poner unos ejemplos. Si eres padre o madre, tienes poder sobre tus hijos. ¿Eres maestro? Tienes poder sobre tus alumnos. ¿Eres director de una escuela? Tienes poder sobre tus maestros. ¿Eres el que tiene auto de todos tus amigos? Tienes poder. ¿Eres ciudadano de un país desarrollado? Tienes poder. ¿Eres hombre en una ciudad patriarcal? Tienes poder. ¿Eres joven en una sociedad que valora la juventud? Tienes poder. El poder no es solo político o económico, es cualquier situación donde tengas ventaja sobre otros. Y ahora veamos cuáles son esas señales de alerta que debes prestar atención para saber si estás cayendo en el efecto del imbécil. Si eres tú el que interrumpe más en las conversaciones. ¿Quién es Chespirito? Yo. Es tu seudónimo. Y me lo puso. Es su seudónimo, es tu seudónimo, sí, ¿no? Carlos Villagrán, ¿cómo llega Carlos Villagrán a trabajar con Roberto Bueno, Gómez? A él en orden primero tenía llegó, yo a otro. primero llegó en orden Rubén Aguirre. Rubén Aguirre. Y había yo empezado a hacer el Chavo. Pero pero entonces no, porque yo no entré con el Chavo, yo entré mucho antes del Chavo. Das consejos que nadie te ha pedido. Minimizas los problemas de otros. Atribuyes tu éxito solo a ti mismo. No porque mi jefe tenga lana significa que yo voy a tener, ¿verdad? No, señor. Esta casa no es de mis jefes, es mía. Mía. Nadie me la regaló. Yo me la compré con mi lana. Te molestan las pequeñas reglas. No es lo mismo llegar a un lugar. Buenas tardes. Somos 4. No tengo reservación. Gracias. A llegar. Buenas tardes. No tengo reservación.
tratar ahorita. Gracias. Y por último, te cuesta pedir disculpas. Y si reconoces alguna de estas señales, no te alarmes, no es para que te preocupes, pero sí para que pongas atención y resuelvas esto a la brevedad. Ponte en contacto con aquellas personas que te han ayudado y diles en persona o por teléfono, por como quieras, diles a esa persona con nombre y apellido, gracias. Regularmente haz algo en donde le sirvas a alguien sin que nadie sepa quién eres. Haz algo en donde puedas ayudarles a otros sin recibir ningún reconocimiento. La clave es que nadie sepa quién eres. Y por último, y esto es muy importante, haz una lista honesta de todas tus ventajas no ganadas. ¿Naciste en una familia estable? ¿Naciste en un país sin guerra? ¿Naciste con un cuerpo sano? ¿De niño tuviste acceso a la educación? No es para sentirte culpable, es para que siempre mantengas perspectiva. Y por último, esto se puede convertir en tu misión. Depende de ti aceptarla. Ahora que conoces que existe el efecto imbécil, tienes una responsabilidad, porque a partir de ahora ya no puedes desaberlo. Se ha quedado contigo esta información. Por lo tanto, para la próxima vez que alguien sea grosero contigo desde una posición de poder, vas a entender que no es personal, es el efecto imbécil. Pero también, para la próxima vez que tú tengas poder sobre alguien, recordarás ser extra cuidadoso. Para la próxima vez que veas injusticia, entenderás mejor sus raíces psicológicas. Más importante aún, ahora que tienes este conocimiento, compártelo. Habla, platica, comparte, expone este tema. Mientras más personas entiendan que existe el efecto imbécil y que es un efecto psicológico comprobado, más resistentes vamos a ser como sociedad.